Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, vamos a revisar protocolos de tomografía osteomuscular. Vamos a revisar, ya, vamos a revisar miembro superior y miembro inferior. Hoy vamos a tener una clase un poquito larga, bueno, pero pues vamos a hacerlo lo más breve y lo más rápido posible. Protocolos que vamos a revisar: tomografía de hombro, codo, muñeca y mano. El hombro, la indicación principal, pues va a ser el dolor articular, el trauma y todos los procesos degenerativos. La tomografía de hombro también se utiliza en procedimientos postquirúrgicos, cuando se ha operado algún tipo de fractura a nivel articular. El equipo que vamos a utilizar de referencia, pues va a ser este Siemens Somaton Go. En este caso, vamos a utilizar este accesorio de la cabeza, que va a ser un accesorio plano, no va a ser como el que estábamos usando en cráneo, sino va a ser un accesorio diferente, ¿listo? Para que haya mayor comodidad del paciente en el caso de la tomografía de hombro. Posición del paciente de cúbito supino, brazos extendidos hacia abajo, como lo estamos viendo ahí, ingresa primero la cabeza al gantry. Recomendación: cuando hacemos ya sea una tomografía de hombro o clavícula o articulación esternoclavicular o articulación acromioclavicular, es decir, del hombro, hay una recomendación que hacen, y es que el brazo contralateral lo podemos elevar hacia arriba. ¿Para qué? Para que haya una alineación correcta de la clavícula. Entonces vamos a encontrarnos en estas dos situaciones. Generalmente nosotros, digámoslo así, acostamos el paciente con los dos brazos extendidos hacia abajo, como es la gráfica superior, y nos va a quedar un localizador como este. No va a haber una alineación de la clavícula y el hombro, pues no va a haber una posición anatómica correcta. Cuando hacemos una elevación del brazo hacia arriba, hace que se alineen un poco las clavículas y que digamos que la posición va a cambiar significativamente. Las imágenes van a quedar anatómicamente correctas. Eso solo es una sugerencia, ¿listo? Entonces el protocolo: cabeza primero, posición del paciente de cúbito supino, ruido. El localizador lo vamos a hacer cráneo-caudal. Es un localizador en AP que tiene una longitud de 256 milímetros, y en este caso debemos centrar el paciente, es decir, correrlo hacia uno de los lados de tal forma que el hombro nos quede lo más hacia el centro posible. El grupo de cortes, vamos a hacer barridos desde por encima de la clavícula hasta incluir en su totalidad toda la escápula. Entonces, digamos que esta es la referencia de la clavícula. Debemos hacer cortes por encima de la clavícula, y aquí vamos a ver el vértice de la escápula. Entonces, los cortes también deben de quedar por debajo de la escápula. Debe incluirte en su totalidad toda la escápula en la tomografía de hombro. El barrido en este caso va a ser craneocaudal, igual que el barrido que hacemos en el localizador. Acá hay una referencia, y es la línea que vamos a ubicar, la línea superior del inicio de nuestro barrido, lo vamos a ubicar más o menos a la altura del hueso ioides, hasta donde se extienda el tamaño del localizador. Bueno, las reconstrucciones a 1 milímetro a nivel articular, siempre debemos hacer reconstrucciones entre 1 y 2 milímetros.
mayor a 2 milímetros, digamos que ya son reconstrucciones muy gruesas. ¿Por qué? Porque es articular y las estructuras a nivel articular pues son mucho más pequeñas. Entonces, las reconstrucciones en el plano axial, tanto en ventana ósea como en ventana de tejidos blandos, va a ser a 1 milímetro y a 2 milímetros en el plano coronal y sagital, como estamos viendo en la pantalla del lado derecho. Entonces, a 1 milímetro en el plano axial, que serían estas dos, ventana de hueso y ventana de partes blandas, y a 2 milímetros en el plano coronal y sagital, tanto en ventana de hueso como en ventana de tejido blando. Hay unas, digamos que reconstrucciones o consideraciones especiales que debemos de tener, y es que cuando nosotros veamos las patologías a nivel del sistema osteomuscular, es decir, si la fractura, digamos lo que la imagen que estamos viendo aquí al lado izquierdo, si la fractura está dada sobre el húmero, en el caso de esta estructura ósea, todas las reconstrucciones las debemos orientar en dirección al hueso. Es decir, la línea amarilla va a corresponder al plano axial de la reconstrucción y la línea de color verde pues va a corresponder al plano coronal de la reconstrucción. En la imagen del lado derecho hace referencia también a la orientación del plano sagital que va a ser en dirección al húmero y hace referencia también a el plano axial que va a ser en referencia a la articulación acromioclavicular. Cuando vemos fracturas que se orientan también sobre la escápula, la línea amarilla nos va a dar una orientación para las reconstrucciones tanto en el plano coronal como sagital, cuando las fracturas son de la escápula. ¿Listo? Entonces digamos que esa línea amarilla nos va a dar la orientación de la reconstrucción en el plano coronal y también nos va a dar una orientación para la reconstrucción en el plano sagital, si las lesiones fuesen propiamente de la escápula, en este caso lesiones óseas. Vamos a tener siempre como orientación el eje o el hueso del húmero, siempre para nuestras reconstrucciones especiales. Digamos que estas son reconstrucciones especiales o específicas cuando las patologías nosotros las identificamos en esa estructura ósea, en el caso de la escápula. Entonces, aquí ya sería la orientación del plano sagital, que era el que estábamos ahorita representando. Entonces, aquí ya es en dirección al eje de la escápula, ¿cierto? Que vamos a hacer esa orientación. Bueno, tomografía de codo. Las indicaciones de toda la parte articular casi que son las mismas, el dolor articular crónico, los procesos degenerativos, los traumas cuando hay fracturas intraarticulares y en procedimientos posquirúrgicos. Bueno, entonces ya en la tomografía de codo nos enfrentamos a dos tipos, bueno, digámoslo que a tres tipos de paciente, o más que todo dos tipos de paciente. El paciente ambulatorio, que en este caso sería la imagen que estamos viendo al lado derecho, que sería esta, es decir, el paciente que no tiene movilidad restringida, es decir, tiene una movilidad conservada, la movilidad del paciente. Y la situación del paciente del trauma, ¿cierto? Intrahospitalario, que es un paciente generalmente que viene con movilidad reducida y con algún tipo de inmovilizador, en este caso, el yeso. Entonces, digamos que cambia mucho la posición del paciente cuando digamos lo que hay una flexión del codo, de la articulación del codo, a el paciente ambulatorio que pueda hacer una extensión completa de la articulación del codo, ¿listo? Entonces son dos situaciones diferentes. Podemos ubicar el paciente en decúbito supino, extendiendo el brazo hacia arriba como lo estamos viendo aquí, o en prono, es decir, la posición de Superman, con el brazo extendido hacia arriba. Pero esta posición, o sea, se puede en esta posición que estamos viendo acá, que es en supino, o en prono, que es esta posición que estamos viendo acá. Entonces, aquí sería la situación del paciente que viene en flexión con un yeso y la situación del paciente ambulatorio que no tiene ningún tipo de restricción hacia la movilidad. Entonces, aquí vamos a ver unas imágenes de localizadores donde identificamos la férula posterior, que es esa férula en yeso que hace la función de inmovilización. ¿Listo? Aquí vemos la cabeza, que es el hueso del cráneo del paciente. No va a afectar en nada el estudio. Entonces, este sería
La posición para un codo, este sería en prono, este sería un codo izquierdo y este sería un codo derecho. Este sería el codo izquierdo, este sería el codo derecho. Pacientes que tienen algún tipo de fractura, es decir, que el mismo húmero está comprometido y no pueden hacer una extensión ni en supino ni en prono, simplemente el paciente toca hacerlo con el brazo extendido hacia abajo, que el paciente en lo posible durante el barrido aguante la respiración o que las respiraciones sean muy lentas para que no se vaya a causar artificio de movimiento a nivel articular. Entonces, en este caso, esta imagen que estamos viendo que es un politrauma, que viene con un inmovilizador grande, ¿cierto? Una férula posterior de yeso, y el paciente pues se realiza en esa posición. No se puede ni acostar boca abajo para extender el brazo, ni en supino tampoco puede extender el brazo. Entonces, son situaciones a las que nos vamos a enfrentar, ¿cierto? El ambulatorio, el paciente con movilidad reducida, pero que sí puede extender el brazo y el paciente que no puede extender el brazo. Acá hay otro paciente obeso, un paciente bastante obeso con esa limitación porque también tienen fractura o de clavícula o fractura del hombro y no pueden extender el brazo. Acá hay otro paciente. En este caso, la inmovilización es diferente. La inmovilización no viene en una flexión, sino que la inmovilización está en extensión, ¿cierto? Entonces, en este caso, el brazo está extendido completamente. Son tipos de inmovilizaciones diferentes. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Obtener un localizador en la posición que el paciente pueda. ¿Listo? Digamos que no es obligante que la posición sí o sí tiene que ser en una sola posición. En diferentes situaciones nosotros tenemos que adaptarnos y poder realizar el estudio. Entonces, en este caso, el localizador tiene un tamaño de 256 milímetros. La orientación o línea de referencia que nosotros vamos a tomar va a ser 4 dedos por encima de la articulación del codo. En este caso, el barrido va a ser cráneo caudal, empezando desde el antebrazo hacia el brazo, como lo estamos viendo en la imagen. El localizador va a tener un tamaño de 256 milímetros. El grupo de cortes debe abarcar el tercio proximal del antebrazo y el tercio distal del brazo. Eso debe quedar dentro de ese grupo de cortes que nosotros vamos a planear. Y el barrido va a ser cráneo caudal, empezando del antebrazo hacia el brazo. Las reconstrucciones siempre a nivel articular, acuérdense, deben ser reconstrucciones a 1 milímetro, máximo a 2 milímetros. Entonces, en el plano axial, que es este, en ventana de hueso y en ventana de partes blandas a 1 milímetro. Y en el plano coronal, en ventana de hueso y en ventana de hueso y ventana de partes blandas, plano coronal y sagital a 2 milímetros. ¿Listo? Digamos que reconstrucciones a 3 milímetros, 4 o 5 milímetros ya no son válidas porque las estructuras son pequeñas. Aquí también vienen las reconstrucciones específicas. Si yo veo que la fractura está a nivel, en este caso, del cúbito, ¿cierto? Como lo estamos viendo acá, debo orientar planos de reconstrucción sobre esa estructura anatómica. Aquí tiene luxofractura, ¿cierto? Hay una luxación, pero también hay una fractura a nivel del cúbito distal, proximal. ¿Listo? Plano coronal, que sería esta línea que estamos viendo acá. Este sería el plano axial con respecto a la fractura que estamos viendo ahí. En el caso de fracturas que podemos encontrar también a nivel de la cúpula radial, como en este caso del radio, también tenemos que orientar respecto al mismo plano anatómico del radio. Entonces digamos que este va a ser el plano coronal del radio y este va a ser el plano axial del radio. ¿Por qué debemos orientar reconstrucciones sobre ese plano? Para poder demostrar muy bien, con precisión, la patología que tiene el paciente a nivel de esa estructura ósea. Ahora, reconstrucciones que orientamos sobre
el húmero. Entonces, plano coronal del húmero, plano axial del húmero. Digamos que normalmente casi siempre las reconstrucciones que orientamos a nivel del codo van a ser de esta forma, casi siempre, en el plano axial, coronal y sagital con respecto al húmero, casi siempre porque generalmente el paciente, la tomografía de codo la hacemos casi siempre en flexión, porque son indicaciones generalmente por trauma. Pero la orientación que nosotros le damos en las reconstrucciones van a ser siempre con respecto al húmero, en este caso el húmero distal. Tomografía de muñeca, lo mismo que todas las articulaciones, la indicación va a ser el dolor articular, procesos degenerativos, el trauma, entre otros. Yo les quiero hacer una recomendación acá, antes de avanzar, y es que siempre que nosotros veamos fracturas a nivel articular, siempre hagamos una reconstrucción tridimensional, siempre que se identifique una fractura, debemos de realizar una reconstrucción tridimensional. Aquí nos vamos a enfrentar a la misma situación, el paciente que viene con movilidad reducida y el paciente que no viene con movilidad reducida. Entonces, aquí encontramos dos localizadores con dos férulas diferentes. Entonces, digamos que esta es una férula posterior que solo inmoviliza hasta la muñeca y esta es una férula posterior que incluye los dedos de la mano. Entonces, son dos herramientas de inmovilización diferentes, pero que, pues, que tienen la misma función. Solo es para identificarla. Lo otro que vamos a identificar con esta imagen es que no siempre el brazo o la muñeca no nos va a quedar siempre derecha, ¿cierto? Como dice el libro, sino que por la misma condición del paciente o la limitación del paciente debemos hacer la adquisición como esté el localizador. Entonces, digamos que dentro de un ambiente ideal, esta es la posición de un paciente que colabora en decúbito supino con el brazo extendido hacia arriba o en decúbito prono con el brazo extendido hacia arriba. Estas son, digamos que las situaciones o los pacientes que colaboran normalmente, con yeso, sin yeso, pero que no tienen ningún tipo de movilidad a nivel de el miembro superior que está afectado y el que vamos a estudiar, ¿cierto? Entonces, localizador lo vamos a ubicar por encima. Nuestra línea de inicio va a estar por encima de los metacarpianos, es decir, debe estar por encima de los metacarpianos, como lo estamos viendo acá, hasta donde nos dé el localizador que tiene un tamaño de 256 milímetros. Entonces, para la muñeca, para el codo y para la mano, vamos a encontrar varias situaciones. El paciente se puede ubicar en decúbito supino con el brazo extendido hacia arriba, decúbito prono con el brazo extendido hacia arriba, o en el caso que vimos acá en el codo, del paciente que tiene su superlimitación y que no se puede hacer de otra forma, también lo podemos hacer con el brazo extendido hacia arriba. No nos debemos limitar. Importante que en el momento en que nosotros hagamos el barrido, en nuestro posición virtual, corroboremos que la posición virtual corresponda con la posición real del paciente para que las imágenes nos vayan a salir derechas, digámoslo así, no que me vaya a salir una imagen invertida. El grupo de cortes debe incluir desde por encima de los metacarpianos hasta incluir el tercio distal del antebrazo. El barrido va a ser cráneo caudal, empezando desde los dedos de la mano hacia el antebrazo. Vamos a obtener igual reconstrucciones a 1 milímetro en ventana ósea en el plano axial, reconstrucciones a 1 milímetro en ventana de partes blandas en el plano axial, a 2 milímetros tanto en tejido óseo como en partes blandas en el plano coronal y sagital. La mano digamos que es tal cual la muñeca, la misma posición. Aquí estamos identificando o algunos localizadores. Devolvámonos a este localizador de la muñeca. Digamos, acá lo orientamos sobre un localizador que casi que nos quedó derecho, ¿cierto? Este localizador. Pero si el paciente llega de esta forma, ¿cómo debo de planearlo? ¿Cómo lo debo de planear?
En el caso de este, debo de graficar un cajón que me incluya algo así. Y en el caso de este, debo de incluir un cajón que me abarque algo así. En el momento que yo hago las reconstrucciones multiplanares, pues yo voy a darle una orientación en mis reconstrucciones, ¿cierto? Que son finalmente las que me van a dar una imagen final. ¿Listo? Entonces, digamos que la adquisición siempre debe ser amplia, a nivel articular debe ser amplia, para que en el momento en que yo haga las reconstrucciones multiplanares no me vaya a quedar limitado en imágenes. No siempre va a estar la posición como la del libro, ¿no? Como la que uno encuentra en internet. No, ¿por qué? Porque es que todos los pacientes no tienen la misma condición. Todos son diferentes, todos tienen una condición especial. Para el caso de la mano, pues vamos a enfrentarnos igual a la misma situación. Pacientes que vienen con férula, en este caso, trae una férula para inmovilizar solo el dedo, esta ya la trae para inmovilizar antebrazo y mano completamente, y este paciente no tiene ningún tipo de férula, ¿cierto? No tiene ningún tipo de inmovilización. Entonces, por eso esto nos va a quedar, digamos, lo que oblicuo, no nos va a quedar angulada la posición de la mano, ¿cierto? Diferente a este que nos va a quedar muy derechita, ¿cierto? Pero pues esto es indiferente a la planeación. Simplemente yo lo que voy a hacer es un cajón de cortes más amplio, ¿cierto? Un cajón de cortes mucho más amplio para que en el momento en que yo haga mis reconstrucciones me vayan a quedar imágenes y no se me vaya a recortar ninguna estructura. Entonces, las dos situaciones de cúbito supino, brazo extendido hacia arriba, de cúbito prono, brazo extendido hacia arriba, o en el caso del paciente que no tenga movilidad reducida, pues el brazo extendido hacia abajo. Nuestro localizador lo vamos a hacer más o menos 2 dedos por encima de la la punta de los dedos, ¿cierto? Por encima tiene un tamaño de 256, es decir, hasta donde incluye el barrido, generalmente abarca el tercio distal del antebrazo, va a tener un tamaño de 256 milímetros en AP. Nuestro grupo de cortes, pues debe estar por encima de los dedos hasta incluir, digamos, lo que parte del tercio distal del antebrazo. Y el barrido, la dirección de barrido va a ser cráneo caudal. Las reconstrucciones nuevamente a 1 milímetro en el plano axial, en ventana de hueso y en ventana de partes blandas, y a 2 milímetros en el plano coronal y sagital, tanto en ventana de hueso como en ventana de partes blandas. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Bueno, vamos a seguir con la otra. Bueno, tomografía de cadera, tomografía de rodilla, tomografía de tobillo y de pie. La tomografía de cadera principalmente, nuevamente se repiten las mismas indicaciones a nivel articular, el dolor articular, los procesos degenerativos, el trauma y los posoperatorios. En este caso, el paciente lo vamos a ubicar en decúbito supino, ingresando primero los pies al equipo. Se puede hacer también ingresando primero la cabeza, depende del tamaño el barrido que tenga la mesa. Hay mesas que tienen digamos, lo que tienen una distancia de que la mesa puede ingresar hasta 1,20 m, hay otras que solo pueden ingresar hasta 1 metro, a 1,40 m. El equipo que yo manejo acá, él puede ingresar la mesa hasta dentro del gantry, hasta 1,40 m. Entonces, digamos que yo puedo realizar el estudio de cadera ingresando los pies, ingresando la cabeza sin ningún tipo de problema, ¿listo?
Entonces, en este caso de cúbito supino, ingresa primero la cabeza, el localizador lo vamos a adquirir en AP y el localizador lo vamos a ubicar 3 dedos por encima de la cresta ilíaca, digamos que por acá está la cresta ilíaca, entonces 3 dedos por encima va a estar mi línea de inicio del barrido. El localizador tiene un tamaño de 512 y en este caso la dirección de barrido va a ser cráneo-caudal, empezando de la parte superior del cuerpo hacia los pies. Y pues vamos a tener un localizador en AP. El grupo de cortes, en este caso, debe incluir todo el cuerpo vertebral de L5, es decir, más o menos a la mitad de L4, por encima de las crestas ilíacas, hasta incluir todo el tercio proximal del fémur, o en este caso del muslo. Eso debe estar dentro de la tomografía de pelvis o cadera, es la misma orientación para pelvis y cadera. Las reconstrucciones, digamos lo que varían de acuerdo a la lateralidad. Si la cadera es derecha, yo solamente pues voy a reconstruir el lado derecho de la cadera en el plano axial coronal y sagital. Si la cadera es izquierda, pues yo voy a reconstruir solamente el lado izquierdo en el plano axial coronal y sagital. O si la cadera es bilateral, vamos a hacer las reconstrucciones de forma bilateral. Nosotros, por protocolo acá en la institución, tenemos que las reconstrucciones las hacemos siempre bilateral. Así la indicación sea de la cadera derecha o izquierda, es decir, así sea unilateral, las reconstrucciones las vamos a hacer bilaterales. Entonces, acá es lo que yo les explicaba. En el de 2 milímetros se van a ubicar, va a haber una reconstrucción que es solo de una cadera o la reconstrucción de las dos caderas, bilateral. Pero pues eso ya está de acuerdo al protocolo de la institución. Sí se debe siempre tener en cuenta a 1 milímetro en el plano axial, en tejido óseo y en partes blandas. Y a 2 milímetros en el plano coronal y sagital, tanto en tejido óseo como en tejido de partes blandas. Tomografía de rodilla. La tomografía de rodilla también pues tiene las mismas indicaciones, el dolor articular, los procesos degenerativos, el trauma, los controles postquirúrgicos. En este caso el paciente, bueno, aquí en la cadera, digamos que es indiferente la posición de los pies. Digamos que en el caso de la radiografía, cuando usted hace radiografía de pelvis en los adultos, generalmente los pacientes deben de hacer como casi que una eversión de inversión de los pies, es decir, que hacen los pies los rota hacia afuera, ¿cierto? Para que la cadera pueda yo identificar muy bien los trocánter. En el caso de la tomografía, como se hace una adquisición milimétrica, la posición de los pies, sea que queden los pies juntos, los dedos, digámoslo así, los artejos o los dedos o los pies relajados hacia afuera, no va a cambiar en ninguna condición la imagen. ¿Por qué? Porque las imágenes son milimétricas. Para el caso de las radiografías, sí se debe tener muy en cuenta las rotaciones del pie, sea que se haga rotación interna o externa de los pies. Bueno, entonces la rodilla, la posición va a ser de cúbito supino, ingresan primero los pies. Hay una recomendación que se hace en el caso de la tomografía de rodilla unilateral y es que la lateralidad de la rodilla, como en el caso que estamos viendo acá la imagen, la rodilla que vamos a explorar la dejemos sobre la mesa. Entonces, en este caso, se supone que la que vamos a explorar va a ser esta, sería la rodilla derecha. Y la que no vamos a explorar sería la izquierda. ¿Para qué nos sirve eso? Uno, para nosotros no confundirnos de lateralidad. Dos, para evitar el artificio que me pueda causar el que esté al lado la otra rodilla. ¿Listo? Pero pues simplemente son sugerencias. Ustedes puede que lo hagan con las dos rodillas hacia abajo y que de pronto pues no se vayan a confundir de lateralidad. ¿Listo? Entonces la posición de cúbito supino, ingresan primero los pies. El barrido va a ser cráneo caudal.
vamos a ubicar más o menos 3 dedos por encima del borde superior de la rótula. Entonces, en este caso, por acá está la rótula. Vamos a ubicar 3 dedos por encima de la rótula hasta donde nos abarque el tamaño del localizador, que en este caso también es de 256 milímetros. Ahora, si ustedes se dan cuenta, a nivel articular, los localizadores tienen ese mismo tamaño, de 256 milímetros. Y vamos a adquirir un localizador en AP como el que estamos viendo acá. En este caso, en la rodilla, siempre el localizador pues, nos va a salir bilateral de las dos rodillas, sea que elevemos una rodilla o no la elevemos, nos va a salir siempre bilateral. Bueno, acá hay dos situaciones que nos enfrentamos y es que nosotros debemos indagar en los pacientes si de pronto tienen algún estudio previo o si en la institución ya contamos con una base de datos de imágenes del mismo paciente. ¿Para qué? En el caso de los posoperatorios, se colocan unas placas de tibia proximal y en el barrido es importante que no recortemos esas placas, es decir, que se incluya en su totalidad. Estamos hablando de esto, material de osteosíntesis. Entonces yo no puedo hacer un cajón de cortes así porque me va a quedar recortada la información. Es decir, en ese cajón de cortes yo debo incluir todo el material de osteosíntesis. ¿Para qué? Para que haya una información mucho más completa para el especialista. Entonces, acá hay dos posiciones. Una posición es, en este caso, logramos, digámoslo así, aislar o retirar. Dejamos solo la rodilla derecha, la izquierda solo se insinúa. Y en dos situaciones donde las dos rodillas pues van a estar juntas, ¿cierto? El grupo de cortes, como les decía, hay que tener presente el material de osteosíntesis en los pacientes que han tenido algún tipo de cirugía en la rodilla. Debo de incluir el tercio distal del fémur y el tercio proximal de la pierna o la tibia y el peroné. Se debe incluir. Digamos que a nivel articular debemos ser generosos en los barridos porque se encuentran muchos hallazgos, generalmente a nivel del miembro inferior y a nivel de la rodilla se encuentran muchísimos hallazgos, encondromas, quistes, lesiones quísticas que a veces no las identificamos muy bien con facilidad en el topograma o en la radiografía. El barrido va a ser craneocaudal, empezando de la parte superior hacia los pies. Y las reconstrucciones son iguales o similares a las articulares. En el plano axial, en ventana de hueso y ventana de partes blandas a 1 milímetro y a 2 milímetros en el plano coronal y sagital, tanto en ventana de hueso como en ventana de partes blandas. Tobillo. Indicaciones, pues va a ser el dolor articular, los procesos degenerativos, el trauma, entre otros. Digamos que el tobillo y el pie se hacen de la misma forma. Los pies ingresan primero al gante, paciente en decúbito supino. Importante acá que logremos crear un ángulo de 90 grados entre la planta del pie y la pierna. Es decir, entre el pie y la pierna se logre crear un ángulo de 90 grados. Si el paciente colabora, solamente es decir al paciente que opte esa posición o podemos utilizar las poliformas de espuma o polietileno que tenemos en el tomógrafo para lograr crear en el paciente esa posición. Es decir, es casi como si el paciente estuviese de pie. Entonces es importante que se opte esa posición. Y vamos a tener igual acá dos situaciones, con los pies juntos, porque de pronto tiene alguna limitación, o le pedimos al paciente que recoja una de las piernas y nos deje solamente la extremidad que vamos a estudiar. Nuestro localizador pues va a ser, en este caso, el tobillo. Vamos a ubicar los 2 dedos por debajo de la planta del pie hasta donde nos llegue el localizador de 256 milímetros. Y el barrido va a ser caudocraneal, empezando de la parte inferior hacia la parte superior. Y pues van a ser localizadores en AP.
Pues nos vamos a enfrentar también a situaciones de trauma, ¿cierto? En el caso de este paciente que tiene pues una férula posterior, ¿cierto? Inmovilizando la pierna. En el caso de este paciente que también tiene una férula y tiene también una fractura. En este caso es difícil decirle al paciente que coloque su pie en 90 grados, ¿no? Porque no va a ser posible. Son situaciones que cada paciente tiene una condición diferente y todos los estudios pues van a ser diferentes en los pacientes. En el caso de estas patologías que estamos viendo acá, a pesar de que es una tomografía de tobillo, yo no me puedo centrar solo en la articulación del tobillo para planear mis cortes. Debo abarcar un poco más extenso, porque aquí estamos viendo que hay una fractura. Debo abarcar un poco más extenso hasta incluir esa fractura. Se debe hacer un aprovechamiento de esa irradiación del paciente. Y en este caso también debo de hacer un aprovechamiento del barrido para evaluar esa fractura que está ahí. Nuestro grupo de cortes debe incluir en el tobillo, no solo centrarnos en la articulación, sino debe incluir el tercio distal de la pierna hasta por debajo del talón, en este caso hasta donde nosotros logremos visualizar que está la planta del pie. Entonces, si ustedes ven acá hay una superposición que parece una bola, ¿cierto? Ese es el talón del pie. Entonces, digamos que por debajo de esa estructura, que sería en ese caso el calcáneo, que es esta, debo hacer mi barrido de cortes. La dirección de barrido va a ser cráneo caudal. Reconstrucciones a 1 milímetro en el plano axial en ventana ósea y de partes blandas y a 2 milímetros en el plano coronal y sagital, tanto en ventana ósea como en ventana de partes blandas. El pie, digamos que es tal cual la misma posición del tobillo, solamente que el localizador va a ser más pequeño, va a ser de 128 milímetros. Lo vamos a ubicar en nuestra línea de inicio 2 dedos por debajo de la planta del pie, hasta donde nos llegue el localizador. Y nuestro grupo de cortes debe abarcar en su totalidad todas las estructuras del pie, es decir, por debajo de la planta del pie y por encima de la articulación tibio-astragalina, que es la articulación del tobillo. Reconstrucciones a 1 milímetro en el plano axial y a 2 milímetros en el plano coronal y sagital en ventana ósea. Y lo mismo en partes blandas a 1 milímetro en el plano axial y a 2 milímetros en el plano coronal y sagital. ¿Preguntas? Bueno, vamos a continuar con la última, que sería el test de anteversión femoral y tibial y los axiales de rótula. Esa tomografía llega bastante, las axiales de rótula. La piden bastante, bastante. Bueno, entonces protocolo, test de anteversión femoral y tibial. Digamos que a veces viene como test de anteversión femoral, o a veces viene como test de anteversión tibial, o a veces viene como test de anteversión femoral y tibial. Entonces, dependiendo de la situación, pues así mismo va a ser nuestra planeación de cortes. Y la tomografía axial de rótulas, que es un estudio dinámico de las rótulas, un estudio bilateral. Bueno, entonces el test de anteversión femoral y tibial por tomografía es un estudio que se hace generalmente cuando los pacientes, alguna de las dos extremidades es más larga, una es más larga que la otra.
¿Por qué? Porque la condición genética fue así, porque tuvo un accidente de tránsito, tuvo alguna fractura de fémur y por esa fractura pues quedó una extremidad más corta que la otra, o porque son pacientes que tuvieron algún tipo de lesión tumoral y también se les acortó alguna de las extremidades. Entonces, conclusión, lo que se quiere medir ahí con el test de anteversión femoral y tibial es que si ese acortamiento tiene que ver porque hubo una rotación misma del hueso que hizo que se acortara. Digamos que la anteversión tibial y femoral es una rotación propia que tiene el hueso. Es decir, el hueso arriba nace, pero él hace una rotación interna, el mismo hueso por su naturaleza el hueso. Y a veces las cirugías o las lesiones tumorales hacen que esa anteversión se modifique. Entonces ahí aparecen unas patologías, que son los niños que caminan y meten siempre los pies hacia adentro, o que caminan y las rodillas son juntas, ¿sí? O que caminan y las rodillas son muy abiertas. Entonces tiene que ver con la naturaleza propia del hueso. ¿Hay alguna hay alguna variante anatómica o algo que está causando que el hueso haya tomado ese desarrollo? Posición del paciente, va a ingresar primero los pies y en este caso nosotros, dependiendo del estudio, diría yo, pues aquí yo lo voy a explicar por partes, pero generalmente a nosotros acá nos llega es antes de anteversión femoral y tibial y los médicos piden que se haga los barridos sobre las dos anteversiones. ¿Listo? El localizador en este caso va a ser un localizador de un tamaño de 1024 milímetros, es decir, de 1 metro, y va a abarcar desde las crestas ilíacas hasta por debajo de los pies. El inicio nosotros lo vamos a hacer 2 dedos por debajo de la planta del pie en un barrido que va a ser caudocraneal y que pues va a incluir la pelvis. Prácticamente lo que nosotros estamos haciendo acá es una panorámica de miembros inferiores en el localizador. En este caso, los dedos de los pies deben de ir juntos, ¿sí? El dedo número 1 del pie derecho e izquierdo deben de ir juntos. Si el paciente o la paciente no logran tener los dedos juntos, lo que nosotros tenemos que hacer es amarrarle los dos dedos con un guante o amarrarle o juntarle los dedos con una gasa o amarrarlo con un espadrapo, lo que nosotros utilicemos ahí. ¿Para qué? Para poder tener, digamos que las articulaciones lo más proximales o lo más juntas o lo más reales en el momento en que usted está de pie. El grupo de cortes en este caso depende del barrido que nosotros estemos realizando, ¿cierto? Entonces, para el caso de la anteversión, si yo la voy a hacer femoral y tibial, debo hacer un barrido que me abarque el fémur y la pierna en su totalidad, es decir, un barrido de todo el miembro inferior, en el caso femoral y tibial. Si yo solamente voy a orientar el femoral, pues yo voy a hacer un barrido solamente desde crestas ilíacas hasta por debajo de la tuberosidad tibial para el estudio del test de anteversión femoral. Para el test de anteversión tibial, lo que voy a hacer es un barrido por encima de las rótulas hasta incluir los pies. Y lo que viene es en el postproceso. El postproceso de las imágenes es que yo voy a hacer reconstrucciones solamente que estén sobre la cadera y reconstrucciones que estén sobre la rodilla. ¿Por qué sobre la cadera y la rodilla? Porque primero vamos a hacer la medición del test de anteversión femoral y solamente vamos a hacer reconstrucciones en el plano axial a 1 milímetro. Entonces voy a tener un grupo de reconstrucción a 1 milímetro que va a estar sobre la cadera y a 1 milímetro en ventana ósea que va a estar sobre la rodilla para el test de anteversión femoral.
¿Qué voy a hacer yo con esas reconstrucciones? Voy a hacer una superposición de cortes. ¿Qué voy a evaluar en esa superposición de cortes? Que en una imagen yo pueda identificar, pues le cambiamos de color a esto, ya, que puede identificar cóndilos femorales, ¿cierto? Cóndilos femorales, puede identificar la rótula, ¿eso por qué me salió así? Ah, ok, escogí el que no era. Listo. Cóndilos femorales, este sí es. Cóndilos femorales, la rótula, y puede identificar estas escotaduras que se ven aquí para poder hacer unas mediciones que hacen los médicos radiólogos. Y en la cadera puede identificar trocánter mayor, el cuello como tal de la cadera y la relación articular. Entonces, debo ubicar una imagen igual o parecida como la que estamos viendo acá para finalmente fusionar esas dos imágenes y que me quede una imagen como la que estamos viendo acá. Entonces, aquí vamos a ver los cóndilos, vamos a ver las rótulas, ¿cierto? Que estábamos viendo ahí. Vamos a ver aquí la cadera, el trocánter, la articulación, cadera, cuello, el trocánter. Y ya a partir de eso los médicos pues van a hacer una medición y van a decir qué tan rotado está el hueso hacia la parte anterior. Para el caso del test de anteversión tibial, lo que vamos a hacer es reconstrucciones en el plano axial en ventana de hueso sobre la rodilla y sobre el tobillo, como lo estamos viendo ahí. Entonces en la rodilla vamos a identificar las mismas estructuras, ¿cierto? Que funcionan. Ujú. Y en el tobillo yo debo identificar maleolo interno, maleolo externo y el astrágalo. Hacemos superposición de esas dos imágenes y me va a quedar una imagen como la que estamos viendo acá. Sería este. Y eso es lo que se llama el test de anteversión femoral o test de anteversión tibial. Casi no lo piden, ese estudio casi no lo piden, pero puede que en algún momento les llegue. Ese estudio ya casi no lo piden. Antes lo pedían era por radiografía. Lo que hacía era uno algo que se llamaba la radiografía de falso perfil. En lo que yo llevo de mi tiempo de 14 años, esos test de anteversión femoral y tibial, sí he visto dos por tomografía. De resto, no es muy usual. Pero puede que algún día les llegue. Ustedes ya más o menos tienen idea de qué es lo que vendría a hacer. En teoría es hacer un barrido en el fémur y un barrido en la tibia. Y posteriormente a eso, si es del fémur, hacer una reconstrucción a 1 milímetro en tejido blando de la cadera y una reconstrucción a 1 milímetro, tejido óseo, perdón, de la rodilla. Y si es tibial, un barrido sobre la tibia, una reconstrucción en la rodilla y una reconstrucción en el tobillo. Y ya el médico radiólogo se encarga de hacer la superposición de imágenes. Si el software que ustedes tienen en el equipo de pronto no les permite hacer eso. Bueno, las axiales de rótula. La indicación principal del TAC dinámico de rótulas o axial de rótulas es la luxación rotuliana, la condromalacia rotuliana, pacientes que han sufrido algún tipo de trauma, pacientes que cuando flexionan la rodilla, la rótula se va hacia afuera o se va hacia adentro. ¿Listo? La condromalacia, los procesos degenerativos, el dolor articular, una mala alineación de las rótulas,
Bueno, entonces, como el estudio es dinámico, va a haber diferentes posiciones de la articulación en diferentes grados. Es igual o parecido a los axiales de rótula que hacemos en rayos X. En rayos X los hacemos a 0, 40, 60, 90 grados o 0, 30, 60, 90 grados, dependiendo de la angulación que tenga cada una de las instituciones. Generalmente son 3 o 4 posiciones diferentes que se hacen. En el caso de la tomografía también es lo mismo. Tenemos, en el caso de la institución de nosotros lo hacemos a 3 barridos, a 0, 20 y 45 o a 0, 30 y 45, dependiendo del médico radiólogo que esté de turno. La posición va a ser de cúbito supino, ingresan primero los pies. Este primer barrido se va a llamar 0 grados, es igual que la radiografía axial de rótula. 0 grados, es decir, hay una extensión a 180 grados de la articulación de la rodilla. Está a 0 grados, no hay una modificación. Y el estudio es bilateral, siempre lo vamos a hacer bilateral. Vamos a tener como referencia la misma planeación que hacemos en la tomografía de rodilla, tal cual lo mismo. Localizador de 256 AP, 3 dedos por encima de la rótula, iniciamos el barrido y el barrido va a ser craneocaudal, una imagen como la que estamos viendo al lado derecho. 0 grados, no hay modificación de la articulación de la rodilla. ¿Listo? Ahora vamos a aplicar una modificación a la articulación de la rodilla. Nosotros tenemos unos accesorios que son estos triángulos que va a hacer que la articulación se angule. Hay una angulación que se da a 20 o a 30 grados y hay otra angulación que se da a 45. Hay instituciones donde también lo manejan a 0, 20, 45 y 60 grados, como hay otros radiólogos que solamente lo trabajan a 0, 20 y 45 grados o a 0, 30 y 45 grados. Debemos mirar cómo viene la indicación, porque en la misma indicación médica ellos colocan ahí a cuántos grados quieren que se realice cada uno de los barridos. Entonces pasamos de la ubicación a 0 grados a hacer una angulación de la rodilla con este accesorio que tenemos ahí de color azul. Lo vamos a colocar por debajo de la fosa poplitea, es decir, en la parte posterior de la rodilla. Y en este caso, el accesorio me va a dar una angulación de 30 grados en la rodilla y vamos a hacer un barrido igual como si fuese una rodilla. Luego vamos a hacer una mayor modificación de la articulación. Este es un accesorio que ya me va a dar una angulación mayor que es a 45 grados. Lo mismo, ubicamos el paciente, hacemos nuestro localizador y vamos a hacer un barrido de la rodilla. Entonces aquí tenemos las 3 posiciones, que sería a 0 grados, la del lado izquierdo, a 30 grados y a 45 grados. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, lo que va a pasar es que como se va a angular, los huesos de la rodilla se van a ver más magnificados, ¿cierto? Aquí se ve más pequeño, aquí ya se ancha, aquí se ve mucho más ancho. Quiere decir que mayor angulación, pues va a haber una mayor magnificación en el localizador, pero eso no afecta en nada el estudio. El grupo de cortes, pues va a ser tal cual al de la rodilla. Y en este caso, las reconstrucciones solamente van a ser en el plano axial a 1 milímetro en ventana de hueso. Y vamos a hacer una superposición de imágenes a 0 grados, solamente a 0 grados, donde yo pueda identificar las mismas estructuras de hace ratos. Esta misma imagen, los cóndilos femorales, la rótula y estas dos escotaduras. Y la imagen de abajo es una imagen de la tibia donde yo identifique la tuberosidad tibial. A 30 y 45 grados va a ser igual axial la reconstrucción a 1 milímetro en el tejido óseo o hueso.
¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Qué es lo que se quiere con el estudio dinámico? Mirar el comportamiento de la rótula en cada una de las posiciones. A medida que se va aumentando la angulación articular en la flexión, mirar la rótula, si las dos se desplazan hacia afuera o se desplazan hacia adentro o si conservan esa posición. Generalmente es para mirar luxación rotuliana con este estudio dinámico. Es un estudio dinámico de las rótulas que se llama axial de rótulas. Puede que en alguna institución pidan 4 barridos. En el caso de nosotros, acá solo hacemos a 0, 30 y 45. Puede que en otra digan, no, hagan la 0, 30, 45 y 60. Simplemente es aumentar la angulación del paciente. Bueno, compañeros, próxima semana voy a cargar el parcial final, que el parcial final sería sobre abdomen, sobre esta clase de hoy, la clase de tórax, y creo que eso es todo. Y en 8 días vamos a tener la última clase que va a corresponder a la angiotomografía de aorta, angiotomografía de miembro superior y angiotomografía de miembro inferior. Esos 3 temas y con eso ya cerraríamos como tal el curso. ¿Listo, compañeros? Bueno, buena Gracias. noche para todos. Feliz noche.